La guerra en Siria. Y en medio de este caos, un joven kurdo con su cámara. Durante 2 años, Masoud Akil documentó los crímenes del grupo terrorista Estado Islámico. Hasta que él mismo se convirtió en víctima. Combatir a Estado Islámico es un deber. Afortunadamente, en 2016, Masoud Akil logró llegar a Alemania con su madre y reunirse aquí con sus hermanos. Poco después, se cerraba la ruta de los Balcanes. Tomé la decisión de irme por razones de seguridad. Tuve que hacerlo como muchos otros que tuvieron que abandonar su hogar, su ciudad y su país. Durante 2 años, Masoud Akil cubrió como camarógrafo el conflicto en Siria. Primero, el régimen de Assad reprimió a sangre y fuego las protestas. Y luego, Estado Islámico sembró el terror en Siria e Irak. En este reportaje mostramos imágenes de Siria tomadas por Masoud. No podíamos creer que en el siglo XXI pudiese ocurrir algo así, que una región tan grande como Sinjar fuese atacada por Estado Islámico. ¿Cómo es posible que secuestraran a miles de personas? Al principio comenzamos a filmar, pero luego dejamos de grabar para intentar ayudar a la gente. En agosto de 2014, miles de personas, en su mayoría yazidíes kurdos de Irak, cruzaron la frontera siria huyendo del genocidio a manos de Estado Islámico. Estado Islámico ha asesinado a nuestro pueblo. Nuestras mujeres kurdas y yazidíes fueron vendidas en mercados de esclavos. No queremos que esto le suceda a ningún otro pueblo del mundo, por eso luchamos contra Estado Islámico. En el verano de 2014, Masoud Akil tenía 21 años. A principios de agosto se empezó a hablar de las primeras masacres de Estado Islámico, cómo atacaban a la población, cómo decapitaban a ancianas y niños, cómo despedazaban a los niños y secuestraban a jóvenes muchachas para usarlas como esclavas sexuales. La guerra convirtió a la población civil kurda en blanco fácil para estos lobos, estos monstruos. Masoud se crió junto a sus 4 hermanos en Kamishli, una ciudad kurda en el noreste de Siria. Llevábamos una vida tranquila en Kamishli, en la frontera con Turquía, donde nací en 1993. En 1999 nos mudamos a Damasco. Más tarde, Masoud se trasladó a Alepo para estudiar literatura inglesa. Políticamente eran tiempos revueltos. Él era hijo de una familia acomodada y trabajaba para un periódico kurdo clandestino. Muchos kurdos en Siria y países vecinos exigían entonces, como ahora, un Estado independiente. La vida del joven Masoud se vio marcada por el conflicto con el régimen en Damasco por un lado y la represión de los kurdos por la vecina Turquía por el otro. En aquel entonces la situación política era diferente, ya que todos dependían de Turquía y del Ejército Libre Sirio. Nadie escuchó al pueblo kurdo ni a la administración autónoma que fundamos nosotros mismos en 2014. Todos estaban en contra, todos seguían a Turquía, a Qatar y a Arabia Saudita. Pero entonces a los kurdos les surgió un nuevo enemigo.
En el norte de Siria se libra una batalla entre las milicias kurdas y Estado Islámico. Esto es así desde noviembre de 2012, cuando Estado Islámico en Siria aún se llamaba Frente al-Nusra. Durante 20 meses, Masoud Akil trabajó en Siria junto a su compañero Farhad Hamo para una cadena de televisión kurda de la ciudad iraquí de Erbil, políticamente afín a la ideología de su familia. Los dos visitaban a menudo al jeque Mehdi Daham al-Hadi de la tribu árabe al-Shanmar, aliado del YPG, la milicia kurdo-siria. Pero, ¿cómo saber quién es realmente amigo o enemigo en este conflicto? Lo más peligroso era cubrir los combates en el frente contra Estado Islámico. En aquel entonces, ni la milicia kurdo-siria ni los Peshmerga disponían de armas pesadas. Ir allí era una locura. A finales de 2014 surge un brillo de esperanza para los kurdos y sus aliados árabes. No me esperaba que en diciembre de 2014 me pasara lo que ocurrió. No me lo podía imaginar. Ese diciembre era como cualquier otro, lleno de peligros. Todos los meses informábamos desde 5 ciudades kurdas diferentes. En 2014, Estados Unidos empezó a proporcionar armamento a las milicias kurdas de Siria e Irak y a sus aliados árabes en su lucha contra Estado Islámico. Alemania comenzó a proporcionar misiles antitanque Milan a los Peshmerga, las fuerzas kurdas iraquíes. Masoud estaba convencido de que pronto Estado Islámico sería derrotado. Pero su vida dio un vuelco. Ese día volvimos a tomar esa peligrosa carretera para ir a la entrevista. No esperaba que nos sucediera algo así. Querían entrevistar de nuevo al jeque y a sus combatientes árabes. El último video con su compañero Farhad Hamo data de las 6 de la mañana del 6 de diciembre de 2014. Nueve días después, cayeron en una emboscada. Farhad me despertó y me dijo, mira, ¿quién es esa gente? Estaban a unos 10 metros de distancia. El coche estaba bloqueando la carretera en dirección a la zona de Estado Islámico. Me asusté cuando vi que todos iban enmascarados. Alguien había informado a los combatientes de Estado Islámico y los estaban esperando. Farhad Hamo y Masoud Akil fueron secuestrados. Pasé la mayor parte del tiempo en la cárcel de Raqqa, donde estuve 100 días. Era un estadio de fútbol en el centro de la ciudad. Para Estado Islámico, la burocracia es importante. Es como un documento de identidad en la prisión. El formulario lo rellenó un yihadista tunecino. Fue en la cárcel de Al-Shadadi. Masoud pasó por 6 prisiones de Estado Islámico. Un infierno que duró meses. Nos torturaban con cualquier instrumento que tuvieran a mano. Primero comenzaron a hacerme preguntas. Durante el interrogatorio empezaron a torturarme golpeándome en las piernas y en la espalda con palos.
Me abofetearon, me tiraron del cabello, todos los días o cada 2 días, a veces 2 veces al día. Dependía del buen o mal humor que tuviese el vigilante en ese momento. No olvidaré sus ojos, son lo único que recuerdo. No los olvidaré jamás. Hay que tener en cuenta que tanto Irak como Siria son conocidos por aplicar crueles métodos y técnicas de tortura a lo largo de su historia. Y esas personas provienen sobre todo de Irak y de Siria. Son oficiales o carceleros experimentados que saben muy bien cómo hacer sufrir a la gente. Resulta increíble, pero las torturas se convirtieron en rutina, en simplemente algo que tenía que pasar. Cuando no torturaban a ninguno de los prisioneros, sentíamos que nos faltaba algo, que algo extraño estaba sucediendo. La única forma de soportar ese suplicio era aceptándolo. Cambian los sentimientos, los valores y la esencia de las personas. Así destruyen la personalidad de los presos y lo hacen conscientemente. El cautiverio fue un infierno. El hedor de las celdas, los gritos de los presos cuando eran torturados. Horrible. Algunos prisioneros eran asesinados, otros puestos en libertad. Consiguió escribir un mensaje a sus padres enviado a escondidas de los vigilantes mientras permanecía encerrado con su compañero Farhad Hamu. Había un agujero en la pared que utilizábamos para comunicarnos. Lo llamábamos Skype, porque era la única manera de hablar dentro de la prisión. A través de él podíamos conversar a escondidas y darnos fuerzas mutuamente. Hacía que no nos sintiéramos solos. Era como si siguiésemos juntos. Lo peor eran los días que nos separaban. Nunca sabíamos qué iba a pasar. Fueron momentos muy duros. La cadena de televisión kurda para la que trabajaban emprendió su búsqueda sin saber si seguían vivos. En enero de 2015, Masoud Akil compartió celda con un hombre que más tarde le hará recordar esos días en la cárcel yihadista. Cree que ese prisionero era integrante de la organización terrorista. Decía que no estaría en prisión mucho tiempo porque tenía buenos contactos. Él hablaba mucho, yo callaba, porque era peligroso sincerarse con personas como él. Y es que algunos terroristas acababan también en la cárcel por pequeños delitos. Se trata de construir ideológicamente un Estado totalitario, y la prisión y la tortura son métodos del totalitarismo. Era miembro de Estado Islámico. Su deber era notificar de inmediato cualquier información incriminatoria sobre nosotros. Yo escuchaba sus historias hasta que fingía estar cansado y me volvía hacia la pared. Es una práctica típica de Estado Islámico tener encerrados a delatores en las cárceles. Conocí allí a decenas de miembros de Estado Islámico, también a presos. Ellos me explicaron lo que pretendían alcanzar y cómo actuaban. Estaban convencidos de que las torturas y los asesinatos eran necesarios. Masoud vio por última vez a su compañero Farhad en el estadio de fútbol de Raqqa el 9 de marzo de 2015. Después pasaría por otras cárceles.
En prisión se hizo amigo de un interno, Hashi Isa, un kurdo de la ciudad de Kobane, en el norte de Siria. Era un hombre de verdad. No temía Estado Islámico. Poco después fue ejecutado. Todo el mundo pudo verlo en un video antes de que lo matasen. Estado Islámico publicó un video propagandístico de su ejecución. Los terroristas utilizan también a niños como instrumento de propaganda. Cuando vi sus ojos me pareció que me decían: Masoud, los odio. Estoy aquí y me van a asesinar. Espero que algún día hagas algo para destruir a Estado Islámico. Masoud retocó la imagen borrando al verdugo a sus espaldas. Hashi Isa no fue una víctima, sino un héroe. Inesperadamente, mi vida se iluminó. Era el 15 de septiembre de 2015, cuando un miembro de Estado Islámico gritó mi nombre y el de 7 combatientes del YPG. Nos empujaron a la parte trasera de una camioneta que se adentró en medio de la noche por una carretera de grava llena de baches. Al poco tiempo, sentí en mis labios el polvo y la arena del desierto. Gracias a un intercambio de prisioneros, Masoud Akil quedó en libertad tras 280 días de cautiverio. Sus padres lo fueron a buscar. La milicia kurda YPG aprovechó el éxito de manera propagandística y difundió su primera foto en libertad. Era el primer civil kurdo liberado de las cárceles de Estado Islámico en Siria. Un golpe duro para los terroristas. A finales de 2015, cientos de miles de personas huían de Siria, entre ellos Masoud Akil. El riesgo de caer de nuevo en manos de los yihadistas era demasiado grande. Eligió la ruta de los Balcanes para llegar a Alemania, un viaje arriesgado. Cuando lo pienso ahora, me siento un poco estúpido. Me habían dado una segunda oportunidad para vivir y yo me puse de nuevo en peligro. En Europa quedó espantado cuando se dio cuenta de que Estado Islámico llevaba ya tiempo aquí. En diciembre de 2016, un yihadista perpetraba un atentado en Berlín. Por supuesto que están aquí. Están en todas partes de Europa. De lo contrario, no hubiera ocurrido el atentado de Berlín con el camión o lo que pasó en París y en Bélgica. Ahora, en muchos lugares del mundo, hay ataques terroristas, también en Europa. En el éxodo masivo del norte de Siria entre 2014 y 2015, llegaron muchos miembros de organizaciones militantes a Alemania, entre ellas Estado Islámico. Masoud asegura haber descubierto en Europa a simpatizantes de Estado Islámico que, como él, estuvieron en prisiones sirias. A la mayoría de ellos los encontró en Internet. A principios de 2016 se sometió al procedimiento de solicitud de asilo. Los funcionarios tenían demasiado trabajo y nadie parecía estar interesado en sus revelaciones. No me lo esperaba. Pensé que tendrían interés por saber más, pero no fue así. Fue simplemente un trámite de rutina. Luego le tocó su turno al siguiente refugiado. ¿Qué hice con esa información?
Se la di a todo el mundo aquí en Europa, pero en aquel momento nadie quería escucharme. Les dije, los terroristas están viniendo aquí, son unos asesinos, no les importa nada. Y es lo que pasa ahora. A raíz del escándalo del espionaje de los servicios secretos estadounidenses en territorio alemán, el Servicio Federal de Inteligencia cerró la oficina para migrantes y refugiados. Tras haber cerrado todos los instrumentos de investigación de este tipo aquí y en la Oficina Federal de Inteligencia, resulta muy difícil empezar de cero. En otoño de 2016, Masoud Akil, que estaba escribiendo un libro sobre su historia, decidió hablar directamente con la policía. No son refugiados, son criminales, malas personas, gente que se unió a grupos radicales. Grupos islamistas, personas que cometieron crímenes contra civiles en Siria o Irak. Supuestamente, Estado Islámico actúa también en centros de acogida. Sabe muy bien lo que hacen. Hacen un trabajo social perfecto. Se ocupan de los refugiados, hacen de traductores para ellos, los ayudan con sus preocupaciones y al mismo tiempo los manipulan ideológicamente. Hay un grupo de terroristas de Estado Islámico que vinieron a Europa con la misión de cometer atentados. El otro grupo son combatientes de Estado Islámico que simplemente quieren abandonar la lucha. Estas personas son extremadamente peligrosas porque están radicalizadas a pesar de, en principio, no tener previsto cometer ningún atentado. Masoud se pasó noches enteras elaborando una lista con los sospechosos, la lista de Masoud. También utilizo mis contactos con las fuerzas kurdas y los nombres de los terroristas que conocí en prisión. Como el reo de la prisión de Al-Shaddadi, que tan seguro estaba de salir pronto de la cárcel. Estaba conmocionado. ¿Cómo podía estar en Europa un radical como él? Revisé su cuenta de Facebook. Su perfil estaba lleno de artículos sobre la yihad. Al principio, este sospechoso de pertenecer a Estado Islámico tenía publicado en Internet su nuevo domicilio en Suiza. Muchas veces se trata de pistas fiables que hay que seguir investigando. Pero naturalmente hay también acusaciones que desde nuestro punto de vista son falsas o para las que no hay suficientes pruebas. La dirección es correcta. Aquí vive el sospechoso. La persona que Masoud Akil conoció en la prisión de Al-Shaddadi. Hablamos con él. ¿Ha estado preso en una cárcel de Estado Islámico? Sí. ¿Dónde? En Al-Shaddadi. ¿Por qué? Milicianos de Estado Islámico de Hasaka me detuvieron porque había participado en manifestaciones contra el régimen. Lo sorprendente es que asegura haber sido torturado por la policía del régimen de Assad. ¿Es este hombre entonces una víctima? Le mostramos a Masoud Akil estas imágenes. ¿Es posible? Claro que no. Masoud Akil afirma que es totalmente ilógico e inverosímil lo que dice este hombre. Pero entonces se pone a pensar. Dice que fue arrestado porque no quería empuñar armas en las manifestaciones contra el régimen, pero no contra Estado Islámico. A nuestro parecer, más del 80% de las pistas son fiables. Gran parte de la información proporcionada por refugiados son falsas acusaciones, así que hay que ser muy cauteloso ante este tipo de denuncias.
Por eso comprobamos una vez más los datos de Masoud Akil. Se dice que usted proporcionó a Estado Islámico coordenadas de barrios kurdos en Hasaka. ¿Es eso cierto? Lo niega con la cabeza. ¿Estás seguro? Sí, era uno de ellos. Era miembro de Estado Islámico. ¿Por qué estás tan seguro? Porque me lo dijo, mis ojos no me mienten. Cuando lo veo, sé lo que estoy viendo y lo que dijo. Entre tanto, el supuesto terrorista refugiado en Suiza borró su perfil de Internet. Años atrás observábamos que jóvenes combatientes de Estado Islámico publicaban sus fotos en la red o presentaban orgullosos sus actos de violencia, lo que fue muy útil para las fuerzas de seguridad alemanas a la hora de realizar investigaciones posteriores. Hoy por hoy, los jóvenes yihadistas son mucho más reservados a la hora de revelar información sobre sí mismos. Nadie tiene el tipo de pruebas que las autoridades necesitan. No las tenemos. No podemos comparar sus huellas digitales. Pero lo que sí tenemos son nombres, sus crímenes, las fechas de sus masacres, dónde y cuándo estuvieron en Siria y en qué organización terrorista estuvieron. Ese tipo de información sí la tenemos. El debate sobre la credibilidad de la información que pueden proporcionar los refugiados apenas acaba de comenzar. Pero lo que está claro es que Alemania necesita urgentemente de su experiencia para luchar contra el terrorismo yihadista en Europa y debería ocuparse mucho más de los recién llegados.